Se abre otro episodio de Nefroberenar a cargo del Hospital de Torrevieja y nada, todo vuestro. Hola, buenas tardes. Os saludamos desde aquí de Torrevieja. El título del nefroberenar de hoy es Algunos casos sobre cómo encontrar la estenosis en un pajar. Bueno, este es el índice que vamos a seguir. Primero comentar rápidamente una revisión de la literatura en relación a la estenosis de la arteria renal y luego comentaremos unos cuantos casos clínicos. El primero es un caso de nuestro hospital y los tres siguientes del Ramón y Cajal que los comentará luego Joan. La estenosis de la arteria renal es un estrechamiento, una obstrucción o oclusión a nivel de la luz de la arteria renal que es condicionada por arteriosclerosis y es la principal causa representando más del 90% de casos de enfermedad renovascular. En las autopsias se ha visto que los pacientes de más de 50 años, en torno al 27% de ellos tenían una estenosis de la arteria renal. Y también un porcentaje de más de la mitad, en torno al 53%, tenía una tensión arterial diastólica de más de 100 milímetros de mercurio. Hablando un poquito sobre la fisiopatología, decir que cuando hay una estenosis a nivel de la arteria renal se va a presentar una hipoperfusión a nivel renal, ocasionando una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio y agua, que representará un aumento del volumen sanguíneo y con esto incrementará la perfusión en el riñón no estenótico, en el riñón sano. Como mecanismo de compensación, este riñón va a presentar natriuresis por presión y va a perpetuar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto ocurre cuando hablamos de una estenosis de la arteria renal unilateral. Sin embargo, este mecanismo de compensación se pierde cuando hablamos de una estenosis bilateral o cuando hablamos de una estenosis de la arteria renal en un monorreno ya sea funcional o anatómico. En relación a esa fisiopatología, se ha intentado clasificar la presentación clínica en varios fenotipos en la estenosis de la arteria renal. Aquí vamos a comentar unos cuantos. El primero de ellos es un paciente que se presenta hipertenso, resistente, con una función renal que analíticamente se ve como normal. Y eso suele ocurrir en una estenosis de la arteria renal cuando es unilateral. Recordando que el otro riñón va a estar en estado de hiperfiltración, pudiendo producirse una proteinuria en rango subnefrótico. Otro fenotipo es la presentación de un paciente hipertenso resistente con deterioro de la función renal que ocurre en los monorrenos o cuando hay una estenosis de la arteria renal bilateral. Aquí predispone también una sobrecarga de volumen que se va a representar también a nivel alveolar, ocasionando un edema pulmonar flash o lo tradicionalmente descrito como un síndrome de Pickering. Otra presentación clásica de esta patología es un fracaso renal agudo tras la introducción de los YECAS o los ARA2 o en el contexto de patologías agudas como lo son un síndrome coronario agudo, un aórtico agudo, la presencia de un ictus o estados de hiperemia como la sepsis y la inflamación sistémica. Y finalmente los pacientes trasplantados renales en quienes se va a producir un retraso en la función del injerto. Luego de la sospecha clínica, el diagnóstico lo vamos a hacer con la primera prueba, que es el ecodoppler. Como sabemos, una prueba económica, no invasiva y es operador dependiente. Tenemos también la angioTAC y la resonancia magnética, que nos van a permitir, además de identificar las arterias renales principales, la detención de las renales accesorias, aportando mayor información. En desventaja, pues en la angio-TC necesitamos de contraste iodado. Y finalmente, el diagnóstico, el estándar del diagnóstico es con la arteriografía, que además nos permite una posibilidad de tratamiento en el mismo acto, es invasivo y también requiere de contraste. Hablando un poco más en relación a los datos ecográficos, decir que hay datos directos en la arteria renal, donde vamos a ver la velocidad del flujo sistólico, cuyo valor normal es por debajo de 2 metros sobre segundos, y la relación entre el flujo sistólico de la renal y la aorta, cuyo valor normal es de menor de 3.5. Además, hay signos indirectos que se valorarán a nivel de las arterias intrarrenales, como son el índice de resistencia, que será patológico por debajo de 0.5, el tiempo de aceleración de más de 60 milisegundos y la velocidad de aceleración, que es patológica por debajo de 300.
centímetros por segundo. Todos estos datos recogidos de manera conjunta y combinados van a representar una mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, mejorando los resultados de esta prueba. Algo que hay que especificar es los parámetros que afectan a este índice de resistencia dentro de los parámetros indirectos, que probablemente sea el parámetro que más nos suene. Como pueden ver en la fórmula, se ve directamente influenciada por el flujo tanto sistólico como diastólico, con este valor que se considera como normal. Sin embargo, a su vez, estos parámetros de velocidad de flujo sistólico y diastólico final se ven influenciados por patologías principalmente cardíacas, como un fallo cardíaco, valvulopatías, alteraciones en la aorta, arteriosclerosis, incluso la propia enfermedad renal, con lo cual afectará directamente en este índice y muchas veces nos podrán reportar valores normales sin serlo. En esta gráfica podemos ver los cambios espectrales. En el lado derecho, arriba, en el tipo A y el tipo B son espectros normales del flujo renal, mientras que el tipo C son ya patológicos. Podemos ver también aquí abajo en esta imagen el fenómeno de aliasing, que nos da un signo también indirecto de obstrucción. Un poquito más de la arteriografía, decir que además es una prueba invasiva que nos va a permitir medir los gradientes de presión, tanto antes como después de la intervención. Y con ello nos va a indicar estos gradientes, la gravedad hemodinámica que puede tener la estenosis. Y también la viabilidad posterior al tratamiento que pudiese presentar. En relación al tratamiento médico, hablaremos del tratamiento médico que va dirigido directamente a la reducción de los riesgos cardiovasculares, intentando impedir la formación de la placa de ateroma y con ello la estenosis, y se va a dirigir en todos estos subconjuntos, intentando controlar la tensión, el perfil lipídico, la glicemia y también con la terapia antiplaquetaria. La verdad es que con cada uno de estos subconjuntos fácilmente se podría hacer una sesión, pero bueno, no es el momento ahora. Simplemente decir que hay recomendaciones como ya conocemos en las diferentes guías en cuanto al control de la tensión, el manejo de la misma, el control del perfil lipídico en relación a nuestros pacientes que por lo general son alto y muy alto riesgo cardiovascular con objetivos entre 55, menos de 55 y menos de 70 respectivamente, el control de la glicemia por debajo de 7 en una glicada en pacientes en general, como se ha descrito en el último consenso de la ADA en el 2023, y bueno, la terapia antiplaquetaria, con el uso de aspirina a bajas dosis, y además el abandono del tabaco. Luego, al hablar del tratamiento endovascular, no es un tratamiento nuevo, es algo que se viene comentando al menos en las últimas 2 décadas con diferentes estudios. Entre los más comentados está el STAR en el 2009, el Astral en el 2013 y el Coral en el 2014, que lo que intentaban era demostrar superioridad del tratamiento endovascular con respecto al tratamiento médico en la estenosis de la arteria renal. Sin embargo, no se puede demostrar beneficios significativos en cuanto a la progresión y tampoco la presencia de nuevos eventos clínicos en estos pacientes, y más bien se describieron riesgos sustanciales. Luego de ellos no han habido otros estudios en relación a este tema, pero sí que hay a día de hoy son indicaciones que se postulan para la revascularización de estenosis de arteria renal en estos pacientes. Y la idea a día de hoy es identificar a aquellos que se beneficiarían de esta técnica. Aquí en este artículo de un documento de práctica clínica de varios grupos importantes de nuestra especialidad, lo que nos dicen es que principalmente estaría indicada en situaciones de estenosis de alta cuantía, severas, y en asociación con una alteración clínica, entre ellas una hipertensión resistente, una hipertensión de reciente comienzo, o una hipertensión de mal control recientemente, asociados a edema agudo de pulmón, o alteraciones o falla cardíaca aguda, un deterioro rápido de la función renal o un deterioro tras la introducción de IACAS-IARA2, o pacientes que han entrado en terapia sustitutiva renal y en los primeros 3 meses de inicio de la terapia se ha identificado la estenosis. Además, también se describen pacientes trasplantados renales que presenten una estenosis de arteria renal. Eso es como la mayor indicación. Y luego hace una indicación de menor peso en pacientes con una estenosis de arteria renal también severa, pero que tienen una falla cardíaca crónica sin exacerbaciones, o en aquellos que se encuentran asintomáticos presentando una estenosis unilateral o bilateral, pero que tienen posibilidad de viabilidad renal tras esta intervención.
Este tema también ha sido revisado por los cardiólogos y básicamente es similar las indicaciones que hacen en relación a estenosis grave de la arteria renal y afectación clínica. Ellos sí que hacen hincapié también en la importancia del gradiente medio translesional, que debe ser más de 10 milímetros de mercurio, especialmente en las estenosis moderadas que se plantean reintervenir. Y algo en lo que sí difiere totalmente de la anterior revisión es que en los pacientes asintomáticos, ya sea con estenosis unilateral o bilateral, no encuentran cabida un tratamiento intervencionista en este grupo. Bueno, empezando con los casos clínicos, el primer caso clínico es un caso típico de una estenosis arterial renal, es una mujer de 68 años, argentina. Esta paciente no tenía antecedentes de alergias, hipertensa más de 10 años, no era dislipémica ni diabética, no era tampoco nefrópata, no tenía cardiopatías conocidas y únicamente como enfermedad crónica tenía un EPOC leve. Fumadora de 5 tabacos por día y como pueden ver en el tratamiento crónico llevaba más de 5 hipotensores, que precisamente desde consulta desde apenas consultan de forma telemática por eso, por mal control de la tensión, hiponatremia y deterioro renal en la última analítica realizada. Nosotros indicamos que acudiera a urgencias, la valoramos allí, efectivamente se confirma el mal control de la tensión, con registros tensionales en más de 170-90 en casa, se encontraba asintomática y nos comentaba que se habían realizado varios ajustes en las últimas 2 semanas en su tratamiento antihipertensivo. Entre ellos se había introducido Diovan de 320 miligramos en las últimas 2 semanas, que al llegar ya a la valoración de urgencia se había suspendido porque ya en primaria su médico había identificado que estaba aumentando la creatinina. Bueno, en la analítica de urgencia podemos ver que hace un fracaso renal agudo, un pico de creatinina de más de 3,3 y también una hiponatremia que se atribuyó a la instalación reciente de diuréticos. Con eso le sospechamos una estenosis de la arteria renal, pedimos un ecorrenal y un ecodoppler, se identificó una atrofia renal izquierda antes no conocida, y aunque nos comentaban los compañeros de rayos que no había mucha facilidad en relación a la valoración vascular, sí que se podía ver una velocidad máxima de flujo dentro de parámetros normales. Por otro lado, el riñón derecho está morfológica y estructuralmente bien, el espectro era el adecuado, el índice de resistencia normal, pero sí llamaba la atención un tiempo de aceleración de más de 200 milisegundos que resultaría patológico. Nosotros realizamos ajustes en este paciente con mejoría de la función renal durante el ingreso, se pudo dar de alta y luego lo seguimos en consulta alrededor de 1 año, manteniendo esa mejoría y aprovechamos para solicitar un angioTAC renal. Sin embargo, un día en una de las revisiones en la consulta se presentó muy cansada, pálida, con mal estado general, pérdida de peso, más hipertensa, con las constantes que pueden ver aquí, y en la exploración física llamaba también la atención una hepatomegalia y esplenomegalia. Realizamos una analítica urgente y lo que encontramos fue una anemia severa con datos de hemólisis, por lo cual decidimos ingresarla. Ampliamos las primeras pruebas, la hemoglobina de 7,3, un frotis de sangre sin alteraciones, el pulso directo era positivo de más de 4 cruces, en la bioquímica había hipertensinemia leve, con empeoramiento de la función renal, nuevamente un pico de más de 3,3, y la orina era anodina, sin proteinuria y sedimento normal. Estamos ante una sospecha, bueno, ante una anemia hemolítica autoinmune, con lo cual iniciamos corticoides y ampliamos el estudio con autoinmunidad, serologías y demás pruebas. Mientras esperábamos esos resultados, un día de hospitalización en la noche presentó disnea de forma paroxística, ortopnea, desaturada, crepitantes, roncos, más hipertensa, se puso ligúrica y bueno, esta radiografía típica en estos pacientes. Cada vez estos episodios respondían a diuréticos, pero cada vez eran más frecuentes. Lo típico y conocido como un edema flash pulmonar que estaba presentando esta paciente. Analíticamente no mejoraba la anemia, la hemólisis era persistente y como era de esperarse, la función renal caía cada vez más. Decidimos solicitar un angio-TC y lo que encontramos fue una obstrucción del 90% a nivel de la arteria renal derecha, que recordando esta paciente la primera vez que la conocimos, lo que tenía era una atrofia renal más bien izquierda, pues ahora tenía también un compromiso derecho. Con toda esta información, una paciente monorrena, con alteración de su control de medicamento hipotensor en los últimos meses, con fracaso renal agudo, edema flash pulmonar, consideramos que era una paciente que se debía revascularizarse y se iba a beneficiar de esa técnica. Entonces la derivamos para realizar eso. Aquí podemos ver la secuencia antes, durante y después de la revascularización con stent.
Tras la revascularización, la mejoría clínica fue casi que inmediata. En las primeras 24 horas no había más datos de insuficiencia cardíaca, mejoró la tensión arterial, ya no requería oxígeno complementario y analíticamente también muchísima mejoría con una creatinina en torno a 1. Actualmente nosotros la seguimos en las consultas, persiste asintomática, requiere menos hipotensores que cuando la conocimos, no ha presentado nuevos episodios de insuficiencia cardíaca y mantiene una función renal estable. Buenas, bueno, yo soy Joan Struck, ¿vale? Voy a continuar con los casos. Nada, únicamente quería agradecer también al Hospital Ramón y Cajal, porque parte de estos casos son de ellos, ¿de acuerdo? Y en concreto a su unidad de nefrología intervencionista. Bueno, empezamos con este caso clínico. Se trata de una mujer de 31 años que ingresa para su primer trasplante renal de donante cadáver. Su enfermedad de base fue una glomerulonefritis tipo C3 y tras el trasplante hubo un rápido descenso de la creatinina y muy buena evolución, por lo que se da rápidamente de alta. Como complicaciones, pues hubo dificultad para alcanzar niveles de inmunosupresión, extrusión del cadete de doble J accidental y una levectasia de grupos caliciales conocida ya previamente. Mejoró inicialmente creatinina, pero se observa que al mes ya empieza un leve deterioro de la función renal con un sedimento normal y sigue progresando el empeoramiento hasta que al mes y medio se realiza una ecografía y se decide su ingreso. Bueno, esta es la evolución de la creatinina que tiene, que llega hasta una creatinina de 1 y se observa que se mantiene más o menos en meseta hasta que empieza a empeorar. Con todo ello se realizan 2 ecografías con una creatinina normal y una tercera ecografía con una creatinina ya empeorada. Entonces, bueno, estos serían un poquito las características de la primera ecografía que se realizó. El parénquima era normal, no había alteraciones que se visualizaran. Y el Doppler, bueno, tenía índices de resistencia, tiempos de aceleración y aceleraciones normales sin ningún dato a destacar. Esta es la ecografía del día más 17 que se realizó. Bueno, a destacar únicamente una colección subcutánea de 9,6 centímetros, pero sin ningún otro hallazgo. Sí que a tener en cuenta que los índices de resistencia, cuando previamente estaban sobre 0,6-0,7, ahora están sobre 0,5-0,6. También han aumentado los tiempos de aceleración y las aceleraciones se han mantenido iguales, pero bueno, se concluye que no es compatible con estenosis de la arteria renal. Y ya cuando empeora la función renal, sí que se observa que han seguido bajando los índices de resistencia, han aumentado los tiempos de aceleración ya en rango patológico y la aceleración esta vez sí que se ha derrumbado. Tampoco se intentaron visualizar si hubiera algún signo directo, ya sea en el ilirio renal o en la anastomosis, pero no se encontró ningún signo directo de estenosis. Por tanto, bueno, se concluye pues esos índices de resistencia bajos, pero sin poder afirmar que había una estenosis de la arteria renal. Y bueno, esta sería el espectro, el registro espectral en el que se observa que claramente la curva es una curva Parvus-Tardus y que se ha tomado en el polo inferior. Entonces, bueno, esta paciente ingresa con el diagnóstico diferencial de un rechazo agudo, porque recordemos que había tenido dificultad para alcanzar niveles, pero también podía ser una estenosis de la arteria renal, pero en contra que no cursaba con la clínica habitual de una estenosis de la arteria renal y no se había objetivado en la arteria renal ningún signo directo. Se inició tratamiento con corticoides y se programó una biopsia renal y la verdad es que sí que hubo una mejoría inicial de la función renal, pero tras un nuevo repunte de la creatinina se programa un angiotac, que es el que mostramos a continuación. Esta es una reconstrucción 3D, pero lo que se observa es una estenosis no de la arteria renal, que era donde buscábamos, sino de la ilíaca externa, que es donde estaba implantado, la derecha, que es donde estaba implantado el injerto. Además, pues se habla de compromiso tanto en la arteria renal del injerto como en una arteria extrailiar para el pueblo superior. Entonces, bueno, en ese mismo momento también realizamos una ecografía para confirmar, a ver aquello que no habíamos encontrado y efectivamente sí que se observó una zona de claro aliasing en la arteria ilíaca externa y además este aumento pues esta onda con aumento de la velocidad picosistólica. Entonces, bueno, se procedió a realizar la angioplastia. En este caso fue con un balón farmacoactivo recubierto de paclitaxel, pero sin necesidad de colocación de stent.
y bueno, el control angiográfico posterior fue sin complicaciones y con resolución de la estenosis. Continuamos realizando ecografías de seguimiento y bueno, se vio que progresivamente volvían a aumentar los índices de resistencia, los tiempos de aceleración habían descendido y las aceleraciones todavía estaban en rango patológico, pero bueno, habían mejorado. Además, había quedado residual a nivel de la anastomosis una velocidad máxima aumentada con turbulencia. Se concluyó que pues normalización de los registros espectrales. Y esta es otra que se realizó 20 días más tarde todavía, que se ve como siguen mejorando los índices de resistencia, las aceleraciones también siguen mejorando y bueno, quedará para siempre esta turbulencia a nivel de la anastomosis con esta velocidad máxima aumentada, pero bueno, la función renal, como observamos, pues mejoró claramente después de la angioplastia y se mantuvo en meseta. Y nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta paciente? ¿O qué es lo que pensamos? Efectivamente, había una estenosis de la ilíaca superficial derecha y después la biopsia que nos había quedado un poco en el tintero fue muy poco clara porque no cumplía criterios de Banff para un rechazo agudo celular, pero bueno, pusieron la coletilla de compatible con causa vascular tóxica obstructiva. Pensamos que la etiología del daño renal en este caso fue mixta, tanto del rechazo como de la estenosis. Y bueno, un poquito para mostrar cómo sería una estenosis ilíaca a nivel de registros espectrales, en el que, bueno, de normal lo que se observaría es una onda trifásica a nivel de la ilíaca, que a nivel de la arteria renal ya sería de tipo bifásico. En caso de estar la estenosis a nivel de la arteria renal, lo que se observa es que efectivamente la ilíaca sigue siendo trifásica, pero donde encontraríamos la estenosis, pues encontraríamos este aumento de la presión picosistólica y este aumento del registro espectral. Mientras que si es proximal a la arteria renal, pues encontraríamos este aumento a nivel de la ilíaca y posteriormente un registro parvus tardus, tanto en ilíaca distal como en arteria renal como en arterias interlobares. Y bueno, este estudio, no hay mucho estudios registrados sobre estenosis de la ilíaca en trasplante, pero he encontrado esta serie de 5 casos en el que se habla de 2 perfiles clínicos de debut. O bien debuta con una hipertensión muy resistente, en este caso hablaríamos de un monorreno, que todavía tiene algo de flujo y por tanto la función renal está estable o levemente deteriorada con pulsos periféricos conservados, o un debut ya con una estenosis ya más crítica con la función renal en continuo deterioro, claudicación y pérdida de los pulsos periféricos. En esta serie se diagnosticó de 1 año a 5 años post-trasplante renal. En todos los pacientes se atribuyó ateromatosis por factores de riesgo cardiovascular. Solo en uno de ellos se consiguió el diagnóstico por ecografía, por signos directos, y todos se intervinieron con angioplastia con colocación de stent, que en nuestro caso no hizo falta la colocación de stent. Y tras el episodio agudo todos quedaron con una función renal estable durante el seguimiento. Pasamos al segundo caso. Este es un varón de 53 años que debuta con un síndrome aórtico y además con un fracaso renal agudo sobre una función renal previa normal. Este paciente sí que tenía su función renal previa normal con sus 2 riñones íntegros previamente. Por el camino, pues como tiene un síndrome aórtico agudo, pues pasa primero por el TAC y mientras se está informando y se están pasando las imágenes al sistema, luego pasa por la sala de ecografías. Y en el TAC lo que se objetiva es una disección aórtica aguda tipo A con obstrucción dinámica de la arteria renal derecha y obstrucción estática de la arteria renal izquierda. Joan, perdona por meterte prisa, pero estamos cortos de tiempo. Ah, vale. Bueno, en fin, estas serían las imágenes en las que se observa que la verdadera luz es esta que está aquí obliterada, ¿de acuerdo? Y nada, hablar de que la obstrucción estática sería aquella en la que se obstruye por el flap toda la arteria renal, mientras que la dinámica sería aquella que únicamente el riñón se perfunde en sístole y no en diástole por el aleteo que produce. Y bueno,
observar que sí que se vieron pues, unos tiempos de aceleración elevados, una aceleración baja, y a nivel del ostium izquierdo un aumento de la velocidad picosistólica, que se concluyó que había datos de estenosis de la arteria renal. Aquí teníamos los registros en el que sí que se observa este aumento a nivel del ostium, y después un registro parvus tardus, y bueno, el angiotac de aorta post la endoprótesis vascular se objetivó que las arterias renales eran permeables, y bueno, se habla de un riñón derecho con una atenuación parcheada, pero bueno, que nosotros a nivel ecográfico no observamos ninguna alteración. Los índices de resistencia empezaron a mejorar, y bueno, como en el caso anterior, progresivamente con los controles fueron mejorando los parámetros ecográficos. Estos serían los registros Doppler, y bueno, aquí que quedó también este aumento de la velocidad picosistólica de que habíamos hablado residual. Y bueno, esta fue la evolución de la función renal, en el que requirió de diálisis, pero tras 2 sesiones de diálisis fue mejorando progresivamente la función renal. Y bueno, pues fue esto, que una disección aórtica que se camufla como una estenosis de la arteria renal, pero que se vio que tras la revascularización pues mejoró. Y aquí me había hecho eco de este estudio que habla de qué disecciones aórticas revascularizar y cuáles no, que bueno, que lo que se acaba concluyendo es que el parámetro que más importancia tiene es la velocidad al final de la diástole, que sería la que marcaría un poco la hipoperfusión. Entonces, las tipo A se tienen que revascularizar todas, pero las disecciones tipo B, que en principio si no hubiera complicaciones no se tendrían que revascularizar, lo que se ha visto es que si tienen unas velocidades al fin de la diástole bajas, tienen alto riesgo de producir a la larga un fallo renal. Y bueno, este es un caso clínico muy corto, es un paciente en su segundo trasplante, vasculópata, que ingresa primero para revascularización del miembro inferior izquierdo, pero al final acaba en una amputación. Y bueno, lo que observamos es un registro parvus tardus, tanto en la arteria renal como en la anastomosis, en la ilíaca y en la aorta abdominal. Entonces se habla de una estenosis aórtica supraabdominal. Y bueno, aquí tenemos todos los registros que se observa el parvus tardus, y un poco echando atrás en qué pruebas tenía pedida este paciente, bueno, pues se observa que el problema estaba en este caso en la válvula aórtica, que tiene ahí una gran calcificación que, bueno, que explicaría que hubiera manifestaciones a nivel ecográfico, a nivel renal. Y bueno, este sería un caso que he cogido de la biografía, pero bueno, sería también el caso de una coartación de aorta en un chico joven con una hipertensión en el brazo izquierdo. Entonces, como conclusiones de la estenosis de la arteria renal, básicamente se manifiesta como una hipertensión arterial resistente con ioproteinuria y o edema pulmonar tipo flash, pero que se puede manifestar en contexto de un fracaso renal de otra etiología con deterioro de la función renal desproporcionado. En muchas ocasiones el diagnóstico se realiza a raíz de una atrofia renal unilateral inadvertida con un fracaso renal agudo con la introducción de IECAS o ARA2. La combinación de criterios ecográficos alterados alcanza una sensibilidad y especificidad equivalente al resto de técnicas e indica una arteriografía por sí sola. El gol estándar es la arteriografía, que en una situación de hiperemia inducida permite el diagnóstico y tratamiento de la estenosis, y las guías europeas recomiendan el tratamiento de la estenosis si produce algún tipo de comorbilidad, aunque dejan margen a tratarla si se demuestra la integridad del riñón afecto antes de que se produzca un daño irreversible. Y respecto a las estenosis que están previas a la arteria renal, el patrón parvus tardus es un signo de mala perfusión y no asegura que se encuentre la estenosis en la arteria renal, y debe valorarse el riñón contralateral y la aorta en sentido ascendente. La estenosis ilíaca es poco frecuente y se comporta clínicamente como una estenosis de arteria renal con una clínica de claudicación intermitente. En los pacientes trasplantados, la velocidad picosistólica elevada aislada puede ser un hallazgo incidental que únicamente requiere seguimiento, y las disecciones aórticas producen una hipoperfusión renal por causa estática o dinámica, y se postula la necesidad de angioplastia en relación con disminución de la velocidad al final de la diástole. Y eso es todo. Bueno, pues enhorabuena, chicos. La verdad es que a mí en lo personal me han encantado todos los casos, también por lo diferente de la patología que estamos acostumbrados a hacer en los nefroverenarios, y la verdad es que lo han hecho muy bien. Así que nada, ahora se abre con la ronda de preguntas, que estoy segura que con estos casos tan diferentes y tan guays habrá debate.
¿Tenéis alguna pregunta? Hola. Fran, dime. Buenas, sí, se Ah, escuchan. vale, ¿qué tal? Nada, es que me quedas pruebas con el audio. Vale, es como en el primero, enhorabuena, me han encantado también a mí, son casos muy chulos, también bastante paradigmáticos, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de las veces sospechamos con bastante menos de lo que hay aquí. Por eso quería preguntaros un poco si con una ecografía que salga estrictamente normal o claramente no compatible, os quedáis tranquilos con eso, porque a Sí, claro. veces puede costar evaluar una arteria renal, porque, claro, igual puedes sacar una arcuata, ¿no? Y sacar el índice de resistencia, pero encontrar el pico sistólico en una arteria renal con un Doppler puede ser muy difícil, pacientes obesos o no colaboradores. ¿Cuándo paramos, no? ¿Una Doppler nos quedamos tranquilos o seguimos avanzando? A ver, habría que pasar al angiotac en este caso. De hecho, nosotros tenemos una ecografía normal, en el primer caso, en el de la estenosis de la arteria renal, y si luego a posteriori hemos visto dónde se tomó la muestra para ver el Doppler, y es que era justamente detrás de la estenosis. La estenosis era una plaquita de ateroma que había justo en el ostium y no se había llegado a captar. Entonces, bueno, pues habría que continuar con un TAC con contraste. O bueno, o si no, realizar varios controles y ver, porque bueno, esto no es estático, aquí tenemos índices de resistencia y vamos viendo cómo van disminuyendo progresivamente, cómo va progresando esta estenosis de la arteria renal y bueno, a nivel estático, o sea, por la progresión que tiene, pues eh, está bien para ir siguiendo aquellos casos sospechosos. Nosotros, la verdad es que como la ecografía ya nos había salido normal, pues en el segundo ingreso ya partimos directamente del TAC, un poco pues por la situación en la que la paciente nos estaba haciendo de más agudo del pulmón. Pero bueno, sí, un poco que no nos quedamos tranquilos únicamente con la ecografía, aunque de por sí sola sí que indicaría una arteriografía. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas. Ahora, Enhorabuena por los casos y la presentación. Nosotros queríamos preguntar en qué casos la revascularización se hace solo con angioplastia, cuándo valoramos stent o incluso cuándo sería una indicación de cirugía. a ver, esto ya sería más elección del cirujano vascular, creo yo. Pero bueno, a nivel de la arteria renal, de primeras se opta casi siempre por stent, al menos lo que he visto yo hacer en este centro como en el Ramón y Cajal. Revascularizaciones, por ejemplo, lo que sí que he visto descrito, que puede parecer algo extraño, pero está descrito es en pacientes con fibrodisplasia, en el que toda la arteria renal está afecta, pues he visto incluso utilizar la arteria esplénica. Pero bueno, eso sí que sería ya una cirugía abierta. De primeras, yo creo que siempre con stent. Sí que en en nuestro paciente que tenía la arteria ilíaca, sí que hemos visto que en la serie que hemos visto eran todo stents, pero en el centro, en el Ramón y Cajal, lo que hicieron es dilatación con balón. También dependerá de la longitud de la estenosis, ¿no? Yo creo que es algo que se debe de individualizar mucho y creo que por parte más de cirugía vascular. Por comentar algo, bueno, como en muchas otras patologías, siempre se intenta ir a lo menos agresivo inicialmente y en comparación de hacer solo una angioplastia o colocar un stent, hay que recordar que esta patología tiene bastante incidencia, bueno, bastante recidiva, que estos pacientes luego de abrir la arteria probablemente en años futuros se va a volver a cerrar, entonces sí que pensando un poco de manera lógica, nos vendría mejor un stent, que de hecho es lo que se ha visto en los estudios. No sé si hay algún otro No, requisito. a ese respecto, como me dedico al trasplante, quería dejar una pincelada que nuestra experiencia, por ejemplo, con las estenosis, es que muy difícilmente se deja un stent, ¿no? Ese probablemente es una diferencia con el riñón nativo, que ahí da mucho miedo que se trombose o que haya algún problema. Y bueno, yo personalmente creo que no he visto ningún stent puesto y lo que muchas veces que tú decías, Estefanía, es que recidivan, pues
ir a otra angioplastia. Normalmente, por el trasplante mínimo tienes que dejar pasar un mes, ¿no? Mm. A veces después de la segunda, tercera angioplastia ya se ven los resultados. Pero stent es muy difícil. Antes es más factible que se vaya a una cirugía en el riñón trasplantado que dejar un stent. El trasplante. Vale. ¿Algún otro tiene alguna pregunta de algún otro centro? Si no, yo más que preguntas tengo un comentario, una reflexión, porque a mí me ha llamado la atención lo bien que están informadas las ecografías. O sea, a mí en mi hospital al menos esos informes maravillosos no los tenemos. ¿La ecografía la tenemos que asumir los nefrólogos? Bueno, uno siempre cuando tiene el paciente delante y está empeorando y no sabe cómo, pues busca más. Quiero decir, aquí tenemos informados polo superior, polo medio, polo inferior. Por ejemplo, en nuestro hospital no se busca tanto, igual hay solo un polo y ya está para ver índices de resistencia. Que luego al global que aportan, bueno, es que como hay tanta variabilidad, porque hay veces que incluso habiendo estenosis, ves que unos índices suben, pero otros bajan más, pero tal, pues es un poco ver la tendencia, es como tener más muestras. Sí que deberíamos asumir en cierta medida, o al menos aquellas que queramos hacer un seguimiento, porque claro, también es muy operador dependiente y que lo realice siempre la misma persona, pues también ayudaría a ver ese evolutivo para ver si se tiene que revascularizar o no. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que en especial todos los residentes, que son los mejores ecografistas que hay en los hospitales ahora mismo, tenéis que luchar por eso. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario y si no, pues podríamos ir cerrando. Vale, pues nada, chicos, enhorabuena. Muchas gracias por la presentación, por haber mandado el abstract con mucho tiempo para poder transmitirlo. Y nada, la siguiente sesión será el 16 de abril, a cargo del Hospital de Son Espases de Mallorca. Así que nos vemos todos allí. ¿Vale? Vale, hasta luego, Luego. muchas gracias.